¿no? A Willy, a Marcelo, que dijeron que no querían estar en la recepción. Los venía escuchando en el pase. ¿Cómo viene la campaña? Bien, muy bien. La verdad es que estos últimos días fueron intensos y nos sirvieron a nosotros para, por lo menos, poder consolidar una propuesta alternativa, empezar a mostrar que en la Argentina pueden hacer una nueva oposición, empezar a plantear la discusión sobre los problemas que tenemos en el presente hoy y terminar de discutir el pasado como excusa, ¿no? El pasado está en el pasado, los que tienen cuentas con la justicia las tienen que rendir, los que tienen que ir presos tienen que ir presos, pero Argentina necesita resolver los problemas que tenemos hoy, que son muchos y que además en algún caso se incrementan. Yo ayer tuve la oportunidad de compartir una caravana en La Matanza con mucha gente, ¿no? Pero más allá de la mucha gente, lo que más me marcó es ver el miedo y la inseguridad como un factor determinante en el reclamo de la gente. Me había pasado el otro día en la calle Brands en Ituzaingó, nos pasó charlando con la gente del centro comercial de Merlo, nos pasó y nos pasa sistemáticamente en varios de los distritos del conurbano. Creció la inseguridad un 5% según los propios datos de la Procuración de la provincia. ¿Y eso se nota en la calle? ¿Lo notas en la calle? Sí, claramente. Mira, traje algunas fotos que después te las voy a dejar. Panaderías que parecen jaulas, farmacias que parecen jaulas. Realmente, si no nos acostumbramos a llevar adelante una política metódica y con mucho respeto, lo digo con la humildad de poder mostrar resultados en ese sentido, de haber bajado 80% el delito en Tigre, de haber llevado adelante el mismo programa en San Fernando y haber bajado 86% el delito en San Fernando. Creo que si no extendemos el esfuerzo del Estado haciendo prevención a toda la provincia, el miedo va a seguir apoderándose de la gente. ¿Vos crees, Sergio, que no está alcanzando lo que está haciendo Vidal en la provincia por el tema de inseguridad? Creo que no, creo que los propios datos del procurador, que es una persona a quien respeto mucho, Contegrán, lo que nos muestran es un crecimiento del delito del 5% en la provincia. Y te digo que no dejo de reconocer en un tema el esfuerzo del gobierno de la provincia, que es en el tema de lucha contra la droga, pero cuando vos mirás globalmente el delito, te encontrás con que la gente sigue viviendo con miedo, entre otras cosas, porque creció el delito, porque... ¿Pero por qué crees que pasa eso? Porque uno podría pensar que malas intenciones no hay, entonces, ¿qué crees que le falta o a tu criterio? Creo que... Mira, hace algunos meses el ministro de Seguridad de la provincia, en un acto en Tigre, dijo que Tigre era el modelo a seguir en materia de lucha contra la inseguridad. Y la verdad es que creo que sí, creo que es un modelo a seguir, pero que hay que aplicarlo, que no alcanza con que lo digamos, porque vos tenés que tener las 24 horas del día monitoreo de cámaras, tenés que tener sistema de botón de pánico, tenés que tener un sistema de seguimiento satelital de todos los móviles, tenés que tener una fuerza local de lucha contra la inseguridad que trabaje todos los temas de prevención. Y la verdad es que en este sentido también lo que le digo a la gente, que construir una agenda de oposición, de una oposición inteligente, que sepa poner límite, que sepa corregir, pero que también sepa proponer caminos alternativos, incluye el camino de lucha contra la inseguridad. Pero Sergio, ¿no crees que están fallando muchos municipios? Digo, vos hablabas del modelo de Tigre, sí, que puede funcionar o no, pero digo, estamos viendo todo el tiempo que un modelo que vos apoyaste mucho, que fue el de cederle a los intendentes bastante responsabilidad. Hay distritos, como vemos La Matanza, lo hemos visto en PPT ampliamente, y otros distritos, digo, no quiero empezar a hacer nombres, pero está fallando donde hay intendentes que usan a las policías locales como fuerza de choque propia o como fuerza recaudatoria. Por eso digo, ¿dónde está fallando el modelo? Lo primero que te quiero decir es que las policías locales son parte de la policía de la provincia. Hoy sí, no tenemos supuesto policías locales. Pero vos fijate que hay mucha diferencia de municipio a municipio según el intendente. En todo caso, lo que no hay es una legislación que obligue a cumplir determinados parámetros.
si vos tenés establecido por ley, que es lo que estamos planteando, cuáles son los parámetros que tenés que seguir en materia de monitoreo de cámaras, en materia de protocolo de prevención, en materia de utilización de personal de seguridad, en materia de seguimiento satelital de vehículos, vos el resultado lo tenés parametrizado y lo que tenés es una obligación de control y auditoría que, digamos, es la tarea de superintendencia que debe tener la provincia. Es cierto, por ahora está quedando librado un poco a cada municipio, depende de cada intendente el presupuesto que ponga, pero digo, también la gente debería saber que se lo tiene que facturar a su propio intendente, o sea, si tu intendente labura mal con la seguridad, ahora tiene responsabilidad, ahora hay que facturárselo. Desgraciadamente hoy todavía no. Hoy todavía no, porque la seguridad sigue siendo una tarea provincial. Es repartida, yo veo, hay distritos que tienen mucha inversión en cámaras, como sí, Tigre, Lanús también, las he visto yo las cámaras con mis propios ojos. Y hay otros que esa plata la usan para otra, para tapar baches, la plata que les mandan para ñoquis, o para ñoquis, o para lo que fuera. Sí. Entonces, hay una ahora, eso es voluntad política del intendente que toma la decisión de hacerse cargo. La jurisdicción, la responsabilidad hoy es del gobierno de la provincia. Y no quiero cargar solo la responsabilidad en este gobierno de la provincia, porque, a ver, yo me comí 3 cadenas nacionales, una criticando el botón antipánico. Cristina decía que era el botón antitonto. Hoy hay 66.000 vecinos de Tigre que tienen su botón antipánico. El mismo Longobardi que vive en Tigre tiene en el celular instalado el botón. Me comí una segunda cadena porque decían que las cámaras eran para los bobos, y una tercera cadena diciendo que la inseguridad era una sensación y que los que planteábamos las policías comunales, las policías municipales, lo que queríamos era una guardia pretoriana para nosotros. La verdad es que lo cierto y lo concreto es que el problema de la inseguridad es un problema creciente. No es un problema de hoy, es un problema que empezó hace muchos años. De hecho, nosotros la primera cámara la pusimos en el 2008. Ahora, también te aparecen los sonsos que por ahí, por una cuestión político-electoral, dicen que hay que eliminar los sistemas locales. Nos pasa en Tigre, que la gente de Cambiemos dice que hay que eliminar el COT, a pesar de que bajamos 80% el delito, y volver al sistema municipal, el sistema de cámaras, botones de pánico, móviles, y volver a la policía de la provincia. Yo la verdad es que si hay algo que por ejemplo, Margarita no estaba de acuerdo en su momento con las policías Margarita locales. Cuando conoció el sistema de Tigre hizo, y podés buscarlo en YouTube, hizo un muy fuerte elogio, porque una cosa es por ahí hablar de lo que fue la experiencia mexicana, donde el Estado provincial o los estados provinciales se desentendieron y solo te quedó una fuerza nacional y la fuerza local, y entonces se te arman guetos. Y otra cosa distinta es cuando vos tenés, digamos, una superintendencia, que es la tarea de la provincia de Buenos Aires, no solamente en el tema policial, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza la autonomía del municipio con el control de la provincia en un caso así? O sea, ¿hasta dónde la provincia puede controlar? Es que la autonomía es funcional, la autonomía no te da libertad para hacer lo que quieras. La autonomía lo que te da es mayor capacidad de acción, pero en términos de designación, de carrera del personal, en términos de tareas de control, pero la superintendencia debe seguir siendo del Estado provincial. Es como en la escuela. Vos podés tener la cada escuela que tenga un sistema propio de administración para que si un vidrio se rompe no tengas que ir a La Plata a pedir autorización. Ahora, la tarea de superintendencia, la tarea de control es del Ministerio de Educación. Ahora, ¿alcanza con la sola fiscalización, monitoreo, botón antipánico? Porque lo planteaste como una cuestión estrictamente preventiva y operativa, y me imagino que la seguridad es un problema bastante más amplio y que requiere otro tipo de herramientas. No sé si estás pensando en herramientas todas las enfermedades, sí. Todas las enfermedades tienen, digamos, cuando operás y después, digamos, cuando haces autopsias, en general tienen un montón de motivos de análisis. Ahora, todas las enfermedades tienen previamente una tarea que es de prevención, ¿no? En definitiva, la inseguridad es una enfermedad que vivimos como sociedad, y la mayor inversión que puede hacer el Estado y el mayor esfuerzo lo tiene que poner en la prevención, porque es la mejor forma de, además de devolverle la tranquilidad a la gente. Lo que no podemos hacer es resignarnos a vivir con miedo, porque cuando uno ve, como te decía recién, me pasó en Ituzaingó, me pasó en el cruce de Castelar en Moreno, me pasó en La Matanza ayer,
y les traje fotos para dejarles. Me parece que nos resignemos a que las farmacias, panaderías o almacén se transformen en jaulas donde la gente atienda enrejada, que la gente, digamos, sienta que las rejas son una obligación en su casa, cuando en realidad las rejas deben ser, digamos, el instrumento de castigo de los delincuentes, no el instrumento de protección de los ciudadanos que laburan, que pagan los impuestos. Y ese es un tema que tenemos que abordar con sinceridad, como política de Estado. Yo no planteo que sea una cosa en la que nosotros tengamos una fórmula mágica. Hicimos algo, nos dio resultado, reducimos 80%. Yo siempre digo, la mejor forma de revisar eso es mirar robo automotor, porque es el delito que nadie deja de denunciar, porque por la responsabilidad civil o por el seguro, todo el mundo hace la denuncia. Comparemos 2008-2016, robo automotor en todo el conurbano bonaerense, o en toda la provincia de Buenos Aires, o en todo el país. Y vos vas a ver que una política que tiene un montón de instrumentos, porque es el botón de pánico, es cada celular transformado en una cámara de seguridad que le permite transmitir al centro de monitoreo, es sistemas software montados sobre las cámaras, sobre las 1800 cámaras, que te permiten hacer el seguimiento de las motos que tienen 2 tripulantes, es sistemas de alerta en las cámaras para que cuando un auto se detiene en la puerta de un banco, y esa zona es una zona prohibida para hacer detenciones de vehículos, suena automáticamente una alarma. Es, hace 5 años, lectores de patentes en todas las cámaras que nos permiten que los vehículos que tienen pedido de captura automáticamente sean interceptados por los móviles del sistema municipal. Y después eso es coordinación con la policía, es coordinación con la prefectura, porque nosotros somos ribereños, es coordinación con la gendarmería, que hace operativos y está haciendo operativos en el conurbano. Sergio, pero vos estás hablando de un distrito muy reducido, es muy controlado, con un relativo bajo índice de pobreza y marginalidad respecto te quiero desmentir 2 cosas. Relativamente, pero te quiero desmentir las 2 Sergio, cosas. Déjame que pero, te porque la no es menor, pero es que partís de una premisa falsa. No, porque no es lo mismo Tigre que La Matanza. Eso sí, es lo mismo. Plantear, ¿no? Te quiero decir por qué. Primero, porque Tigre tiene 155 kilómetros. Mirá, te voy a dar 2 datos y te iba a usar el ejemplo de Moreno. Primero, Tigre tiene 155 kilómetros cuadrados de continente y 220 kilómetros cuadrados de islas. Para que vos te des dimensión, es más grande que la ciudad de Buenos Aires en tamaño. Sí. Eso en primer lugar, con lo cual lo del tamaño es un mito que se derrumba. Lo de la pobreza, bueno, es más grande que La Matanza. Digamos, lo de la pobreza, digamos, Tigre tiene indicadores, digamos, promedio del conurbano un poquito mejores. Es más, lo que tuvo en todo caso fue un desarrollo que arrancó en su momento Ubieto, que seguimos nosotros, que sigue hoy Zamora, que fue un desarrollo sostenido de urbanización de los sectores más pobres, que nos permitió que, digamos, aún en los rincones más difíciles, entre la ambulancia, entre el asistente social, entre el pavimento, entre la luz, entonces, digamos, sin duda que hay diferencias que tienen que ver con gobierno o desgobierno. Claramente, digamos, yo recorro La Matanza y lo que veo es que un gobierno municipal que tiene millones y millones a plazo fijo, mientras tiene miles y miles de calles de tierra, no está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos de acuerdo. Ahora, lo que digo es, la decisión de llevar adelante una política de prevención, un día la tenés que empezar. Sí, Sergio, yo lo que digo es que no se puede comparar un distrito como Tigre, que está plagado de barrios cerrados, privados, con seguridad privada, con Moreno, que tiene Cuartel Quinto, 6% de la superficie, 6% de la superficie de Tigre es solo barrios cerrados. Para que vos te des una idea, para ponerte ejemplos, digamos, paralelos, tiene casi la misma superficie San Isidro, tiene casi la misma superficie en barrios cerrados Ituzaingó. Entonces, eso de, digamos, los barrios cerrados, te vuelvo a repetir, 6% de nuestra superficie. Y me parece que, en todo caso, lo que digo es, yo traigo una propuesta, ¿sí?, que nos permitió tener un resultado. Mi pregunta es, ¿cuál es la otra propuesta? ¿Quién está proponiendo otra cosa? En la ciudad están proponiendo algo parecido, ¿no? Porque vos recién punteabas cámaras, lectores de patente, anillo digital, urbanización de las zonas más humildes. Me parece que justamente es lo que está haciendo la Reta, o por lo menos el último gran anuncio a nivel de seguridad tiene que ver con esto. Sí, sí, es más, te voy a contar algo. Parte de los software
que la ciudad fue implementando en los últimos 4 años, algunos los probamos nosotros y se los cedimos o, digamos, fuimos conejillo de indias en algún caso. Te decía lo del lector de patentes, hace 5 años que nosotros lo hacemos, hicimos pruebas, tenés problema con las compañías de seguro que a veces no quieren declararte el tema de los robos porque aparecen las investigaciones de los autorrobos. Pero yo te vuelvo a repetir, lo que digo es hay que empezar, porque lo que no ¿pero nos vos puede creés pasar... que Vidal tiene la voluntad política de hacerlo? Sí, yo no estoy hablando de voluntad política, lo que creo es que además de voluntad política hay que gestionarlo. Vos podés tener las mejores intenciones de cocinar, por ejemplo. Ahora, además tenés que tener, digamos, una buena receta, tenés que tener la harina, los huevos, el agua, y en ese sentido me parece que pasó la mitad del gobierno de Vidal y no avanzamos lo que podríamos haber avanzado. Te cambio de tema radicalmente. De lo de seguridad. ¿Pensás que todo este tema de la polarización terminó siendo una trampa para ustedes de alguna manera? En agosto sí. En agosto lo que apareció en la sociedad es, digamos, por un lado el miedo a que el 13 de agosto Macri iba a privatizar la Argentina, que es el miedo que instalaba Unidad Ciudadana, y, digamos, por otro lado el miedo a que vuelva el cuco, que es el miedo que instaló el gobierno. Aspiramos a que el domingo eso se rompe y la gente vaya a votar sin miedo y vaya a votar libremente, sabiendo que además no se elige presidente, se elige un Congreso que lo que tiene que tener en todo caso es bien claro la ciudadanía qué expresa cada fuerza. Digo, lo primero que tiene que saber el votante que quiere corregir el rumbo del gobierno es: nosotros vamos al Congreso a defender al trabajo, a los trabajadores, a la pyme, a la clase media argentina, que es lo que intentamos representar. No pedimos el voto para defendernos en tribunales, no tenemos causas en tribunales, no tenemos la necesidad de los fueros para ir a defendernos en Comodoro Pi. Vamos al Congreso a defender a la clase media, al laburante, digamos, la idea de país que sentimos nosotros que se puede construir. Y además planteamos una discusión a futuro para empezar a darle a un país que necesita alternancia una alternativa política. ¿Y cómo ves el rol de ustedes en el Congreso? Porque cuando empezó el gobierno ustedes acompañaron muchas de las iniciativas y después hubo un momento donde fueron mucho más críticos con el gobierno. Mira, en realidad fue por temas y por la intensidad de los temas. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en enero, cuando sentíamos que Argentina empezaba una nueva etapa y le teníamos que decir al mundo que empezaba esa nueva etapa, tomamos la decisión de subirnos a un avión y ir a decirle al mundo: miren, somos opositores, empezó una nueva etapa, vengan a invertir a la Argentina. En febrero nos enfrentamos al gobierno porque designó ministro de la Corte por decreto. En marzo ayudamos a la salida del default, porque Argentina no podía seguir en default. En abril nos enfrentamos muy duro, el 28 de abril, y me acuerdo la fecha porque es la fecha de mi cumpleaños, nos enfrentamos muy duro por el tarifazo que terminó en la Corte, y que la Corte terminó dándonos la razón y diciendo: señores, tiene que tener proporcionalidad, tiene que cumplir con la audiencia pública. Nosotros además pensamos que la luz, el agua, el gas no pueden aumentar por encima de lo que aumentan los salarios y las jubilaciones. Creemos que el mejor mecanismo de actualización es el coeficiente de variación salarial como tope. Ya tuviste una recomposición de lo que es parte del cuadro. A partir de ahora lo que tenés que hacer es ir manteniendo un esquema que no le haga perder más a la gente, porque si el sueldo te aumenta 20% y la factura de luz te aumenta 80%, lo que termina pasando es que perdés contra el changuito, contra la farmacia, contra los útiles de tu pibe para el colegio, y para nosotros es un tema que es central. ¿Por qué crees que no fue determinante lo económico para la votación de agosto? Que fue el eje de campaña, uno de los ejes tuyos, pero también de Cristina. Me parece que... Te vuelvo a repetir que los miedos jugaron un papel importante. Las sociedades nunca quieren volver para atrás. Las sociedades nunca quieren volver para atrás. Y más cuando le agitas el miedo. Nosotros por eso creemos que hay que construir una nueva oposición. Porque la Argentina necesita tener una oposición que represente al tipo de trabajo, que represente a la clase media, que tenga, digamos, una mirada sobre el rol del Estado.
pero que de alguna manera no tenga que estar todos los días, como le pasa a parte de la oposición, explicando bolsos, campos, aviones, barcos. ¿Entendés? Es insostenible. ¿Sabés por qué? Porque además eso legitima cualquier acción de gobierno. Porque en definitiva, si yo te digo a vos, no me gusta tal cosa, y vos me decís los bolsos, digamos, mi crítica se desvanece automáticamente porque tengo que terminar explicando, o mi opinión distinta se desvanece porque tengo que terminar explicando algo, digamos, que no tiene que ver con el tema que estamos discutiendo. Por eso es importante que aquellos que quieran corregir, que aquellos que quieran poner límites, pero también darle a la Argentina cierta previsibilidad respecto de que poner límites, que corregir, no es frenar la Argentina. Pero también, Sergio, ¿no te parece que la gente lo que termina votando justamente por esta cercanía con este pasado tan impactante de los bolsos, de la corrupción, de la pobreza, de la desigualdad, de la mentira y todo, en esta elección todavía la gente cree que hay que cerrar esa etapa, que aquella etapa no estaba todavía cerrada? Digamos, nosotros empezamos a cerrar esa etapa en el 2013. Digo, pues si Cristina gana esta elección, ¿no se termina de cerrar la etapa? Es que no hay ninguna chance ya de que Cristina gane esta elección. Me parece que ese es un miedo, digamos, que se terminó y que quedó tal vez claro el 12 de agosto. Lo que te digo es, nosotros empezamos a cerrar esa etapa en el 2013. Yo lo escuchaba el otro día y, digamos, aprovecho la oportunidad para reconocértelo, porque tuviste mucho coraje. Lo escuchaba el otro día Jorge decir que muchos de los que hoy aplauden a este gobierno fueron señores cobardes durante mucho tiempo. No me vinieron a la cabeza imágenes de tipos que en el 2013 venían y me decían: tenés que hacer algo, tenés que ponerte al frente, tenés que ir al frente. Y yo le decía: bueno, pero ¿y estás para ayudarme, para acompañarme, para...? No, yo no puedo, yo tengo negocio con el Estado, ¿viste? Era animémonos y andá. Por eso valoro mucho lo del Vasco de Mendiguren, por ejemplo. No solo por su trabajo con la pyme, no solo por su defensa de el comercio minorista, la pyme, sino que valoro mucho, digamos, que en el 2013 él se volvió de Rusia para firmar una lista que era para ponerle límite al sueño de eternidad de Cristina. En el 2015 nosotros intentamos decir, digamos, desde nuestro lugar, con una alternativa política, sentimos que este es el mejor camino para la Argentina. Digamos, competimos, sacamos 5 millones de votos, mucha gente nos acompañó, tratamos de devolverle a lo largo de todo el 2016 a esa gente con nuestro trabajo la confianza que nos dio. Hoy lo que sentimos es que nosotros tenemos, por lo menos hacia un sector de la política, hacia el sector del campo popular, hacia el sector, digamos, más progresista, tenemos la responsabilidad de seguir terminando de cerrar esa etapa. Está bien, pero es nuestra responsabilidad. También es lógico, Sergio, que un proceso tan gigante, tan largo y tan dañino como el kirchnerismo requiera de por lo menos 3 etapas para cerrarlo. La primera etapa fue en 2013, cuando ustedes justamente lograron evitar la reelección de Cristina, si no probablemente Cristina hubiera logrado modificar la Constitución y hubiese tenido la posibilidad de reelegir. En el 2015... con lo justo Macri le termina ganando la presidencia a Daniel Scioli, y bueno, y ahora desde el punto de vista legislativo me parece que también es lo que ha interpretado la gente. Faltaba como ese cierre definitivo de Cristina, claro, incluso perdiendo ella, protagonizando ella la campaña. Ahí lo que yo tengo es una teoría, digamos, si es que pasa, porque todavía no está todo dicho. Yo no coincido con eso que plantea. Yo tengo una posición que por ahí, digamos, es distinta a la tuya en este tema, que es que yo creo que para cerrar esa etapa la gente tiene un instrumento con nosotros, con Margarita, con nuestros diputados, que le permite, digamos, terminar esa etapa sin taparse la nariz y tener que bancarse que te suban la luz, que te suban el agua, que te suban el gas, que la inflación haya sido en 24 meses 70 puntos. Digo, me parece central que eso también de alguna manera pese. Hay una forma de tener, digamos, nosotros somos un martillo que sirve para clavar el clavo y sacar el clavo. Digamos, que tenemos las dos utilidades. ¿Cómo visualizás a partir del 23 de octubre la recomposición, reorganización del peronismo y dónde te ves? Porque a veces se te pone como opción, como cabeza del peronismo, a veces se te pone afuera, hablo desde el análisis político, ¿no? Y lo que dicen los comentaristas de actualidad. ¿Dónde te ves vos y cómo ves al peronismo post-Cristina? Primero el 23 de octubre voy a tratar de descansar un rato, ¿no? Eso es lógico.
porque la campaña cuando la haces con el cuerpo tiene una ventaja, que es que estás mucho tiempo al sol y eso está piola, cuando la haces mucho tiempo. Se te ve saludable. Sí, pero tiene la desventaja. ¿Sonó el pip? ¿Significa algo eso? Tranquilo. Pero tiene la desventaja de que en todo caso requiere de mucho esfuerzo físico. Yo, digamos, estoy acá, dentro de un rato voy a Escobar, después voy a Moreno y Merlo. Margarita está en Junín, de Junín se va 9 de julio. Y Felipe está en Almirante Brown, de Almirante Brown se está en Echeverría. Digo, es cuerpo a cuerpo. Pero te diría que nosotros tenemos la responsabilidad, y digo nosotros porque Margarita ha sido contundente y clara con este tema, cuando inclusive algunos por ahí tenían alguna duda, de que tenemos que construir una nueva oposición que nos permita abrazarnos con aquellos peronistas que crean, digamos, en la causa del trabajo, en la causa de la educación pública, en la causa de la clase media, y no en las causas judiciales, digo, con aquellos que sientan que el futuro es mucho más importante que la discusión sobre el pasado. Y yo te digo, no planteo que en el pasado, digamos, no haya cosas, que del pasado no haya cosas que cuidar. La Argentina tiene, en términos de evolución de política de derechos humanos, en términos de evolución de política en materia de asignación universal, en materia de distribución de ingresos, herramientas que han sido muy importantes. Entonces, lo que me parece es que uno no puede legitimar la lógica de que la política termina siendo el lugar de protección, ¿sí? Eso está claro. De aquellos lo que a mí no me queda claro es si a Cristina la visualizás dentro del peronismo que hay que abrazar, parafraseándote. No, yo con el kirchnerismo no vine a la esquina, para que te quede claro. Ahora, ¿con qué poder? En el 2013, digamos, elegí un camino que tenía que ver con, a ver, lo elegí en el 2009, después de 11 meses fui, renuncié cuando todos hacían cola para entrar al gobierno. En el 2010 armamos el grupo de intendentes críticos. En el 2011 quisimos ir a la interna contra Scioli. Por ahí mucha gente no se acuerda, pero no nos dejaron ir a la interna. Esto que hablan de la democracia interna, nosotros no nos dejaron ir en el 2011 a la interna. En el 2013 nos dijeron, por cadena nacional también, si tienen diferencias, por esto de la seguridad, que estábamos hablando al principio, si tienen diferencias, armen un partido político y ganen las elecciones. Fuimos y armamos un partido político, digamos, y nos tocó ganar, nos tocó perder. Nosotros lo vivimos en la lógica de saber que la tarea de la representación política es un camino de largo plazo, no es una cosa de un día. Digamos, en todo caso, lo que sí tenemos que tener en claro es que hay un día en el que vos tenés que tratar de construir con todos aquellos que pensás parecido, pero que además tenés valores parecidos. ¿Qué es el peronismo hoy? Porque uno ve y todos ahora se peronizaron en los últimos 3 días, ¿viste? El Randazzo más peronista que nunca, Cristina ya no es ni kirchnerista, ahora es no, y ahora empezó el tema de hacer hablar aeropuertos. Eso te iba a decir, eso es genial. Eso te iba a decir, empezó la etapa de Perón hubiera votado a Tayana, Cámpora hubiese votado ¿viste? Ya es rarísimo todo. Hasta Bullrich. Esteban Bullrich dijo que Perón hubiera votado a la lista de Cambiemos. ¿Qué es el peronismo? ¿Y el punto de vista político? ¿Tiene DDI con Perón también? Sí, ¿tiene mercado directo? Sí. No sabía. Hoy le preguntaron, producto de lo que había dicho Cristina ayer, y dijo, no, Perón no hubiera votado a Cambiemos. Discado directo, boludo. Lo peor es que lo entendimos. Ahora tiene un grupo de WhatsApp con Perón. Tiene un grupo de WhatsApp con Perón. Digo, ¿qué es el peronismo? ¿Representa políticamente qué cosa? ¿Sigue traccionando votos? ¿Sigue siendo un sentimiento por ahí más religioso, más emocional que político? ¿Qué cosa es el peronismo? Me parece que ahí lo que hay es intuitivamente en gran parte de la sociedad la representación de un conjunto de valores. Nosotros vivimos en América Latina, ¿no? Y la mayoría de los que están acá son personas que han tenido la suerte de viajar o a Chile o a Paraguay o a Bolivia, en la región, mismo en Brasil. Y hago esto, digamos, como preludio de un análisis que tenemos que hacer. Te diría que en términos de imaginario colectivo, la sintetización de qué representa el peronismo la ves en un tipo que labura en un hotel, en una casa de familia, y en el trato con su empleador. Vos en Chile, en Paraguay,
te encontrás con que, digamos, los laburantes, en general a sus patrones, no los miran a los ojos, bajan la vista. Y el peronismo lo que permitió en términos culturales en la Argentina es la idea de construir la posibilidad o la intelectualidad o el imaginario de la movilidad social ascendente, la idea de que podemos ser todos iguales. Después hay valores. Ahora, a mí me parece que lo que hay que definir es el peronismo del siglo XXI. Y el peronismo del siglo XXI es el peronismo que tiene que defender el derecho a la vivienda. El peronismo del siglo XXI es el que tiene que defender el derecho al trabajo. El peronismo del siglo XXI es el que tiene que defender lo nuestro, la industria nacional. El peronismo del siglo XXI es el que tiene la responsabilidad de defender el sistema de jubilaciones y a nuestros jubilados. ¿Corre riesgo el peronismo de no estar en el poder durante 12 años, como dijo Pichetto? ¿Cómo le pasó al PRI? Bueno, me parece que eso va a depender de si tenemos o no la capacidad de mostrarle una alternativa que además no es solo peronista. ¿Pero está en crisis, vos creés, el peronismo? Me parece que eso de está en crisis, no está en crisis, vos ganás y perdés elecciones y hay que dejar de dramatizar y transformar todo en tragedia. Tenemos que construir un país donde la alternancia democrática sea una cosa saludable, sana, y no que todo se transforme en una cosa trágica, dramática. Dramático me parece que es que tengamos 30 puntos de pobreza en 30 años de democracia. Dramático me parece que es que tengamos los niveles de inseguridad que tenemos. Dramático me parece que es que nos haya caído como nos cayó la calidad educativa en la escuela pública, teniendo en cuenta que la escuela pública es la que fabrica la igualdad de oportunidades. Me parece que eso es lo dramático. Yo cuando vino esa convocatoria de Unidad Ciudadana, derrotar al gobierno, yo dije, la verdad es que yo no quiero derrotar a un gobierno, yo quiero derrotar los problemas que tenemos como país, porque en definitiva es la mochila que le vamos a dejar o no a nuestros hijos. Me parece que el problema de fondo acá es que hay que romper la enfermedad esquizofrénica del amigo enemigo que nos ha destruido como sociedad. A los que se llenan la boca hablando de Perón, les quiero recordar que el legado de Perón fue el de la unidad nacional, el abrazo con Balbín, la idea de que para un argentino no había nada mejor que otro argentino, el expulsar a los violentos, esos que reivindican un sector del peronismo que desafiaba a Perón. Perón los rajó por violentos. Entonces, digamos, reivindicar la violencia como forma de hacer política es destruir además la convivencia y la paz social. Y me parece que eso a nosotros nos tiene que, de alguna manera, llamar a construir algo distinto. Pero con Perón también hubo 3 Perones, digamos. Sí, claro, pero yo es tan distinto y claro. Yo hablo del legado. Me parece que el legado, en definitiva, el legado en una persona es el que define, digamos, su pensamiento más profundo, porque es el pensamiento en el momento en que vos mirás retrospectivamente y tratás de dejar sembrado algo para adelante, ¿no? Tratás de dejar, digamos, de todo lo que aprendiste, aciertos y errores, tratás de dejar sembrado algo para adelante. Y una cosa con esto de que dicen Perón y Evita votarían a fulano, mengano, yo la verdad es que lo que creo es que lo mejor que podemos hacer en todo caso es cada uno de nosotros saber qué valores representa y qué valores defiende, y no simplemente usar un nombre o una foto, digamos, cuando conviene y borrarlo cuando no conviene. ¿Qué nombres pones en el peronismo del que hablas del siglo XXI? Nombre y apellido concreto. Un montón. Pero además yo no tengo el dedo. Pero ¿a quiénes? Para imaginarse. Lo primero que te quiero decir es que sentarías? Esa construcción necesita además, por ejemplo, de mi parte, la humildad de reconocer en otros a pares y a mejores. Y entonces saber que uno a veces le toca ir en la máquina del tren y a veces le toca ir en el quinto vagón y acompañando y no liderando, o acompañando un proceso de liderazgo. Yo en ese sentido creo que hay que tener humildad y respeto por los demás, entonces no soy quien para señalar quién sí, quién no. Sería, digamos... También, no, buena parte de ese peronismo que marcabas vos, la idea peronista en materia de seguridad, en materia de educación, digamos, el deterioro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires fue con 25 años de gobierno peronista. ¿Vos qué opinión tenés de Scioli? ¿Qué opinión tenés de Solá? ¿Qué opinión tenés de Rucau? De Solá creo que fue el mejor gobernador de la democracia, porque además le tocó gobernar en una Argentina que
digamos, los de la Rúa, los Sturzenegger, los Cavallo destruyeron y dejaron defolteada y con 20 monedas, ¿no? Y creo que a Felipe le tocó levantar una cuesta. Es más, cuando Rucauf se va de la provincia y Felipe se entera por la tele, le toca hacerse cargo de una provincia absolutamente difícil. Felipe tiene, mira, en esto, perdóname. De Felipe, vos que hablabas tanto de la inseguridad, sí, explotó la inseguridad. Exactamente, porque Felipe, digamos, hace la primer purga grande de la bonaerense, 6.500 afuera. Pero también es cierto que tuvo el mayor pico de secuestros extorsivos de la provincia. La policía echada. Terminó poniendo un ingeniero como ministro de seguridad porque nadie quería agarrar a Raúl La policía echada, que fue a trabajar de mano de obra desocupada, y un gobierno nacional, que se desentendía de los problemas de la provincia y le decía problema de Solá, hasta que un día le explotó en la cara. Un gobierno nacional que se desentendía del problema del conurbano. Y en el caso de Scioli, en el caso del gobierno de Scioli, ya saben lo que pienso. Yo creo que fue el peor gobernador, no de la democracia, sino de la historia de la provincia de Buenos Aires. Lo dije públicamente, lo enfrenté públicamente desde el 2008 en adelante, con lo cual, o desde el 2009 en adelante, con lo cual para mí no hay nada nuevo. Hay un corte generacional en ese nuevo peronismo. O sea, aunque no tengan que ver, que sea Uñac y vos, sí, o Perotti, o Diego otros. Giuliano, son todos tipos de la misma edad que más o menos tienen un punto de vista parecido. Sí, y que además somos hijos de la democracia, no somos hijos de la violencia. Me parece que ahí hay una cuestión que no es menor, porque los hijos de la democracia aprendimos que la convivencia y el diálogo son parte de nuestra rutina, de nuestra cosa cotidiana. Y me parece que... Perdón, estamos viendo en los canales de noticias que la Cámara Federal ordenó el desafuero y la detención de Debido. Ahora tiene que definir el juez Rodríguez. Mirá, pero bueno, ya es un llamado de atención contundente. Te voy a contar algo. Si el día que el gobierno se encaprichó con votar la expulsión nos hubiesen dado bola, hoy no estarían pidiendo el desafuero porque Debido ya estaría desaforado. Se encapricharon con que votemos y si no hay número no importa. La pregunta que te hizo Mirta en la mesa el otro día, te dijo, vos fuiste funcionario de primer rango y no viste todo esto que pasaba. No, mira, yo estuve 11 meses y cuando sentí que el gobierno no representaba lo que yo sentía que tenía que representar, me fui, te vuelvo a repetir, en el 2009 yo me fui cuando todos hacían cola para entrar. Y además me fui planteando el nacimiento de un grupo de intendentes críticos. No algunos que denunciando la corrupción esta. No, porque la verdad es que tampoco en 10 meses, 11 meses me tocó vivir ninguna situación que me permitiera poder tener una prueba concreta. Sí te quiero recordar, por ejemplo, que a mí me tocó del presupuesto 2009 eliminar el tren bala, y se armó un gran lío político que fue 3 semanas de discusión en los diarios, y yo planteaba que ahí, digamos, no había ninguna cosa que hiciera sentido mientras teníamos el problema que teníamos en los ferrocarriles. Ahora, a mí lo que me parece es que todos los que hoy somos parte de la vida política tenemos un recorrido, digo, yo por esto de lo nuevo y lo viejo, ¿viste? Yo me gustaría en todo caso que cuando analicemos el recorrido de todos, porque si no, pareciera que hay algunos que nacieron ayer, cuando no nacieron ayer. Digo, María Eugenia... Pero que está invitado hoy al programa sos vos, sí, por eso estamos analizando. Pero en general, digamos, aparece, digamos, la pregunta recurrente frente a aquellos que hacemos frente desde el peronismo, y no aparece la pregunta recurrente frente a aquellos que lo hacen desde Cambiemos. Digo, Graciela Ocaña fue 8 años y medio ministra y funcionaria de los Kirchner. ¿Se lo vas a preguntar también? Se lo preguntamos acá cuando vino, ¿cómo no? Se lo preguntamos cuando vino. Pero estuvo en el PAMI, no era jefa de gabinete. No, fue ministra de Salud 2 años. Te doy un ejemplo, y porque me acordé ahora, ayer estuvo Martín Lustó. Martín fue ministro de Economía. Yo se lo pregunté, ¿te acordás cuando? Ayer no hablamos Ayer no, del pero tema. la vez pasada que ayer estuvo... no hablamos del tema. Hay como un doble estándar. Hay una cosa que tiene es que cierta, ver... que todo el mundo habla como si acabara de llegar de Marte, y en verdad pero, a ver, todo se está. María Eugenia y Horacio fueron funcionarios... Ayer no, pero Jorge, María Eugenia y Horacio fueron funcionarios de la Rúa en el PAMI, digamos, y cuando se sientan, pareciera que nacieron ayer, ¿no? Digo, porque si no, esta cosa del doble estándar o la doble moral nos lleva a lo que vos contabas el otro día en Idea, esto de
digamos, los que te dicen por lo bajo, metele, pero después van y se sientan y aplauden en primer fila. Tenemos que tener el mismo espíritu crítico para todo, porque además así hacemos un país más sano. ¿Crees que Cristina puede tener algún inconveniente para la jura? Ahora pensando en el caso de Yo creo que Cristina fue candidata a senadora por los fueros, no para defender a la gente, para defenderse ella. Estoy convencido, estoy absolutamente convencido. Y en el caso de que llegara... Digamos, la decisión la va a tomar el Senado, pero te vuelvo a repetir, creo que la decisión de la lista, de la propia lista de Unidad Ciudadana, Scioli, digo, estamos a 4 días de elegir, Scioli va a ser diputado. Sí, claro. No explicó ni uno de los tantos regalos que nos dejó. No se lo vio casi. Bueno, no, se lo vio solamente para contar que se había reconciliado con Gisela Berger. Sí. Digamos, claro, la verdad es que... ¿Cristina tendría que haber sido candidata? No, claramente no. ¿Y no había una manera legal de impedirlo? Pero es que yo creo que las elecciones, digamos, se ganan en la cancha. No, porque capaz no había ninguna manera. No, está bien. Se ganan o se pierden en la cancha. Mirá, lo peor que podemos hacer en la Argentina es jugar a tratar de... Pues por escribir. Claro. Eso es construir víctimas. Es el mito, al contrario. ¿Quién te llama, Jorge? No sé, algún boludo que no está escuchando. No, es del exterior, porque dice plus 56, no sé. Plus 56, más Chile. 56 es... No Chile, sé. Uruguay, no sé. Es Chile, algún chileno que me hincha las pelotas. No llamé a esta hora, huevón, si estoy en el aire, te digo. Te llama para reprocharte que están afuera del Mundial. Ahora, recién esto que te preguntaba Jorge, si debería ser o no candidata, vos me decías que no, Cristina es candidata y va a ser senadora, ¿no? Sí, ya sea segunda o primera, va a ser senadora. ¿Debería asumir como senadora? Según tu criterio personal, ¿vos creés que la presencia de Cristina, con 3 procesamientos en su haber, con una causa elevada a juicio, con otras 4 causas que seguramente las van a terminar teniendo también procesadas porque ya la tienen imputada y con mucha prueba en su contra, ¿está bien o está mal que sea senadora y quede como Carlos Menem, que tiene doble condena por tráfico de arma y todavía está ahí sentado? A ver, Bueno, perdón, está ahí sentado y lo está pagando. Sí. Cada día, con cada gobierno de turno, levanta la mano cuando la tiene que levantar. Y sobre todo durante eso tampoco es gratis para los tipos, digamos, ¿no? No es gratis para los pagan, tipos, ¿no? Digamos, y ahí viene mi pregunta a los votantes que quieren construir, digamos, un camino que permita corregir al gobierno y que permita poner límites en aquellos abusos que nos toca vivir día a día. ¿Cómo va a defenderlos alguien que tiene que ocupar su energía, su tiempo en defenderse a sí mismo? Menem es el mejor ejemplo de que Cristina no puede corregir el rumbo del gobierno, que está limitada porque está pendiente de todas las acusaciones y causas por las que tiene que responder. Entonces, construir una nueva oposición en la Argentina nos tiene que permitir tener dirigentes que se sienten con libertad para decir independencia. Nosotros nos sentamos con la independencia hasta de haber renunciado a los fueros y que el Congreso no nos quiera tratar la renuncia, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta de Diego, no contestaste si en tu criterio ella debería asumir o no. Es que yo compito con ella y le quiero ganar en las urnas, no quiero entrar en ese juego en el que, digamos, se termina discutiendo si la quiero dejar asumir o no. Yo quiero construir algo mejor que lo de ella, que contenga al laburante, que nos permita que el tipo que hoy es rehén de un plan social, rehén de los piqueteros, de los punteros, sueñe con volver al trabajo, porque transformamos los planes sociales en planes de empleo. ¿Entendés? Y no, digamos, la cristalización de la pobreza como una forma de construir en la Argentina política. ¿Y desde qué lugar lo vas a hacer? Ya te lo pregunto casi a nivel personal. ¿Desde qué lugar lo vas a hacer? Porque senador probablemente no seas, porque tendrías que salir la gente segundo. Vote el domingo, no me dejes sin laburo. Y el 10 de diciembre... ¿Me querés dejar sin laburo a toda costa? Bueno, ya me lo dijiste ayer en Mariano. La verdad es que los números indican, la lógica, sobre todo de la PASO, indica que pero estás es que para algunas cosas decís que los números valen y para otras no. Hay una diferencia notable. No. Bueno, si sos senador, pido disculpas públicamente. Lo que digo es, probablemente no lo seas y además el 10 de diciembre se te termina tu mandato como diputado. Pero yo no hago política por un cargo. Pero por eso pregunto, ¿cómo haces vos para seguir estando sin estar ahí en el Congreso, que es siempre una caja de resonancia? Desde lo personal te lo pregunto, ¿cómo lo pensaste? Primero te voy a contar una cosa. El 12% de la población de la Argentina sabe que soy diputado nacional. El 8% cree que soy intendente de Tigre. Wow. Digamos,
digo, para eso, nosotros vivimos en una cosa, burbuja. Estamos como un maestro que dice, yo hablo al pedo. Estuve todo el año enseñando esto. Sí, y no te quiero preguntar el 80% que piensa. Digamos, muy variado, pero te puse los dos números más grandes. Por eso, pero digo, para que 12 y 8. Entonces, me parece que uno cuando tiene convicciones, cuando tiene sueños, cuando tiene fuerza de voluntad, digamos, cuando tiene independencia, no importa el lugar que tenga. Más allá de que nosotros vamos a tener una fuerza muy importante en el Parlamento en términos de poder influir en el rumbo que tome la Argentina. Digo, no lo charlamos acá, pero nosotros somos una fuerza que tiene muy claro qué va a hacer respecto de los intentos de reforma jubilatoria o de reforma laboral. Tenemos muy claro qué cosas para nosotros son límites infranqueables, que no vamos a permitir que se pasen. ¿Podés contarlo? Sí, por supuesto. En el tema de la edad jubilatoria hemos sido claros, no vamos a permitir que se corra la edad jubilatoria, entre otras cosas. Aunque sea optativo. Es que hoy ya es optativo, eso es una falacia. Hoy el que quiere seguir trabajando, sigue trabajando en un acuerdo con el empleador. Es una mentira brutal. Eso es una trampa, una zanahoria. Pero además, si hubiera una reforma jubilatoria que beneficiara a la gente y no la perjudicara, ¿no la contarían antes del domingo? Para que la gente vote con alegría. ¿Por qué la escondés? ¿Por qué escondés, digamos, qué vas a hacer con los fondos del ANSES? ¿A vos te parece justo que la plata del ANSES, nosotros fuimos muy críticos de que Kicillof manoteara la guita del ANSES y la pusiera en bonos del Tesoro, ¿no? O la usara para endeudamiento. Ahora, digamos, hoy el ministro de Finanzas la puso en un fondo propio de él, en Miami, 500 palos. Es la guita de los jubilados. No es cualquier guita. Entonces, lo que digo es, me parece que en esas cosas tenemos que tener firmeza como sociedad. Y no estoy hablando de un gobierno o del otro, de un partido o del otro, porque te puse dos ejemplos. Y además porque los sistemas de seguridad social en el mundo hoy están en crisis cuando están basados solo en cotizaciones individuales. Argentina tiene la suerte o la ventaja de tener un sistema mixto, cotización y tributo. ¿Por qué querés meter la mano ahí? En todo caso, fíjate cómo le mejorás al jubilado de la realidad. Cómo estableces por ley que la mínima sea el 82 del mínimo vital y móvil. Cómo estableces por ley que la mitad de la plata que gana el fondo de garantía la usás para recapitalizar y la otra mitad la distribuís en un haber 14 que llamamos nosotros, en un aguinaldo a fin de año. El año pasado cada jubilado hubiese cobrado 30 lucas más, que hubiesen ayudado al consumo. Vos, perdón, porque deslizó, quería preguntarte concretamente, el tema laboral, deslizaste, para no dejarlo pasar. ¿Vos crees que el gobierno está haciendo negocios o los funcionarios propios? Porque está denunciado en la justicia este caso, el caso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES. Sí. De los 500 millones colocados en un fondo que es del ministro en Miami, está denunciado en la justicia. Además le pagaron comisión. No es una cosa, no, te estoy repitiendo textual la denuncia, sí. Digamos, y te ampliaba la pregunta porque hiciste énfasis ahí, sí, y quedó como al pasar. Sí. ¿Sabes por qué, Jessica? Porque me preocupa que pase eso con la guita de los jubilados. Me parece que no lo tenemos que permitir, y olvídate que sea tal gobierno de fulano o de mengano. Digo, tenemos que ser en eso guardianes celosos. Ahora, independientemente de que la fuente, efectivamente, un tercio prácticamente de los fondos previsionales son de impuestos, no son de 60% son de impuestos, Martín. No, me refiero a que no son de aportes a la seguridad social. 60% son de impuestos. No, un tercio, 40% son cotizaciones. Bueno, 60% son de impuestos. Ponele, pero un tercio y dos tercios. Tengo el número exactamente al revés. No, bueno, si querés revisar, podés entrar a los números de la Seguridad Social. No, pero chequémoslo ahora. No, chequémoslo ahora. Cuando siga la pregunta te lo chequeo. Dale, chequémoslo ahora. 60-40. 60-40. Yo no discutiría seguridad social con él porque 60-40 IVA de GA, combustible, cigarrillo. Ismael Bermúdez y esto los dos tipos que más saben. Por eso ahora lo vamos a buscar el número. Te doy la derecha. Mi dato era que era un tercio, 2 tercios de aportes y 1 tercio de impuestos. No, Martín. Ahora lo vamos a mirar. Pero en cualquier caso sigue la pregunta, es el mismo punto que quería hacer. Más allá de que eventualmente el 100%, más allá, que es válido, por supuesto. Sí.
más allá de que el 100% fuera de impuestos y no fuera de las nóminas, lo concreto es que el bono demográfico se va terminando con el tiempo y la población pasiva cada vez es más grande. Finalmente alguien tiene que sostener a esa población pasiva. ¿Vos no crees que el régimen de seguridad social en general, es más, te la dejo picando, ¿no? Porque sé que sos especialista en eso. ¿Vos no crees que requiere una reforma? ¿Vos crees que se puede seguir en piloto automático con ese régimen? Yo primero sí creo que... contestás, busco la... Búscalo. Lo tenés en los fondos de la seguridad social. Lo primero que te quiero decir, Martín, es que el problema más serio con el que convive hoy el mundo es que la lógica bismarckiana con la que analizás el sistema jubilatorio se murió. Se murió por la revolución de la tecnología. Bismarck, en la revolución industrial, nos crea un sistema de seguridad social en el que 4 activos financiaban un pasivo. La expectativa de vida era mucho más baja, y estábamos en pleno proceso en el que, digamos, los trabajadores, los cotizantes podían financiar, digamos, cada 4 a un pasivo. Esa ecuación se murió por 2 razones. Primero, por el aumento de expectativa de vida, y segundo, por una cuestión que pareciera que no discutimos entre nosotros o que no analizamos, que es que el problema de fondo es que la revolución de la tecnología y la información está cambiando el mundo del trabajo. Y entonces cada vez se usa menos la mano del hombre y cada vez se usa más la máquina. Ese cambio en el mundo del trabajo, lo que también está cambiando es la composición de funcionamiento. Ahí llega el punto que me pediste. Aportes y contribuciones de la seguridad social, sí. 61% de los recursos. Sí, Sergio, tenés la página de la ANSES acá, el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Martín, salvo que el Excel... tenés tomado todo lo que son todos los recursos, de los recursos. Ustedes sigan hablando como que no estamos en un programa, ¿viste? O sea, no, es extraordinario lo que está pasando. Tenés acá el esquema ahorro, inversión, financiamiento. 60% de los fondos de los recursos corrientes y de capital del ANSES son de aportes y contribuciones. Martín, cuando vos estás tomando solamente también los te acepto que te puedas equivocar vos, te digo, cuando vos, sí, claro, cuando vos estás tomando en los gastos del ANSES solamente gastos, no, recursos estoy tomando, recursos. Sí. De los recursos el 60% son aportes. Porque vos tenés otros no, Martín, porque vos acá tenés los otros recursos también. Ahí tenés el esquema. Yo, si querés, ahora, cuando terminamos, te voy a abrir, por supuesto, te voy a abrir, digamos, toda la composición del gasto y de recursos de ANSES para que veas que todas las prestaciones que paga el ANSES, incluidas las pensiones no contributivas, tienen un financiamiento del Tesoro que compone el 60% del financiamiento del ANSES. Pero lo tenés abierto acá y es al revés. El 60% son aportes. ¿Sabés que quieran hablar entre ustedes? Vengan acá. No. Si un día, por ejemplo, vos ves una película que te gustó y le querés contar a Martín. Es un tema. Al programa vamos a traducirlo a castellano para la gente. Es un tema importante porque digamos, el punto central es si los fondos que está usando la ANSES para pagar jubilaciones, prestaciones, asignaciones, etcétera, vienen de aportes personales y patronales, o sea, vienen del trabajo directamente, lo cual es un problema porque hay 35% de trabajo negro, cada vez trabaja menos gente y hay cada vez más pasivos, que era el razonamiento que estábamos haciendo. Si el sistema fuera más dependiente de impuestos generales, entonces, bueno, para empezar, no habría carga sobre los trabajadores que están trabajando de tener que financiar el sistema. Para seguir el sistema, presuntamente podría ser más sostenible en el tiempo. Esa es la pregunta de fondo, más allá del número. ¿Es sostenible igual un sistema, aunque se financie con impuestos, claro, donde cada vez tenés más población adulta dependiente, digamos? A ver, Martín, volvemos al análisis. Bismarck lo creó como un pacto intergeneracional, ¿sí? Digo, así fue construido. Bueno, hoy el pacto intergeneracional tiene otra regla de financiamiento de la generación que se retira del mercado de trabajo, que es la regla a partir de la generación de riqueza y la percepción de impuestos por parte del Estado. Me parece que caer en ese prejuicio de que solo la cotización individual resuelve el pacto intergeneracional es hacer o transformar un pragmatismo o un juicio de valor ideológico en una cuestión más práctica, que es cómo hacemos para que nuestros jubilados vivan mejor o cómo hacemos para que nuestros jubilados vivan bien.
Pero si no hay sistema de capitalización, digamos, y lo que está ocurriendo es que hay un montón de gente que financia a los que no trabajan con todo el derecho, no trabajar porque aportaron durante un montón de años. Porque ahí tenemos, ¿ves? Ahí lo que tenemos es una mirada distinta. Los que trabajan no solamente lo que aportan, el empresario, el que tiene un local, el que pero ahí finalmente lo que todo el mundo con sus impuestos soporta a la porción de la población que está trabajando. Pero es que ahí lo que tenemos es una mirada distinta respecto de, digamos, cómo resuelve un país, un Estado, una nación, la población adulta mayor. Yo creo que el Estado los tiene que cubrir. Vos lo que decís es cada uno individualmente se la tiene que arreglar. Yo no creo... Eso, te hago la pregunta a vos. Bueno, yo creo... No, yo vuelvo a insistir, creo que lo mejor que nos puede pasar es tener un sistema mixto, porque en definitiva, los que hoy estamos trabajando, tenemos que devolverle el esfuerzo que hicieron a los tipos que laburaron durante 30 o 40 años. Eso es, digamos, construir una nación en la que haya un pacto intergeneracional. Ahora sí, el topic, Nico, que se terminaba. Muy bien. Sergio, gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Suerte el domingo y, bueno, nada, seguiremos hablando. Dale, Chau. Gracias. Sergio Massa, señores, 11:31. Informa primero. El cielo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 24 grados 3 décimos. Lo reiteramos, ordenan el desafuero y la detención de debido. La Cámara Federal pidió el desafuero y la detención de Julio Devido. Radio Mitre puede anticipar que los jueces Irursun y Bruglia ordenaron al juez de primera instancia que investiga la causa Río Turbio, Luis Rodríguez, que solicite urgente el desafuero al Congreso para su inmediata detención. El juez Eduardo Fara, en cambio, no adhirió al pedido de detención, pero sí al pedido de desafuero, al considerar que podría quedar libre con una caución como el resto de los imputados. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Esto también pasa ahora. Un barra condenado por homicidio fue uno de los que custodió a Cristina en